Bienvenidos a mi modesta morada. El día de hoy quisiera hablarles de un tema que sin duda ha evolucionado muy de la mano del hombre. Y es que los antiguos humanos tendían a ser más respetuosos hacia sus deidades. Las mismas incitaban al cuidado no solo de sus comunidades, sino de todo aquello de lo que los dioses proveían. Agua, alimento. La vida misma era un regalo y un privilegio que solo los dioses podían asignar. Las más grandes diferencias están en el culto. Mientras los antiguos dioses pedían sangre, exigían dolor y sufrimiento, hoy la palabra sacrificio incurre en no comer carne unos cuantos días. Se supone que las religiones más modernas rechazan las prácticas bárbaras de otros tiempos, aunque se han desviado por animales en algunos casos. La mayoría opta por no utilizar la palabra sacrificio, para evitar dañar susceptibilidades y malas interpretaciones. Pero todo se trata de lo mismo. El llamado de Dios dirige las palabras de guías, gurús, profetas y ahora, podríamos decir, que hasta los coaches de vida. Esto nos lleva a la siguiente historia, a la que con cariño he titulado El llamado. Pónganse cómodos y disfrútenlo mientras puedan. Eran las 4:30 en una estación de trenes de Saint-Maurice, Suiza. En unos minutos será la última salida del Bernina Express, con dirección a la ciudad de Tirano, en Italia. Era jueves de un otoño de 2012. Ese tren no es solo ir de punto A a B. Es todo un agasajo poder disfrutar de los bellísimos paisajes de los Alpes suizos, sobre todo esos contrastes otoñales, donde prácticamente las montañas se rodean de blanco y algunos pequeños retoques de verde y ocre llegan a aparecer. Todo esto en compañía de los pueblos al borde de la ruta y sus enormes túneles es sin duda un viaje que permite ver una majestuosa obra de la naturaleza en algunos kilómetros de recorrido. La puntualidad en Europa es sin duda un aspecto que en general se respeta. A las 4:35, un hombre con un sombrero curioso y una larga toga se sentó a esperar la llegada del tren. Durante los próximos 5 minutos se dedicó a leer un libro. De repente se detenía y anotaba cosas en un bloc, para después proseguir. Mientras el hombre leía, frente a él una figura de porte elegante se posaba justo en las butacas del frente, listo a tomar el mismo tren que partía a las 4:48 de la tarde. Aquella figura no hacía más que mirar fijamente al hombre de la toga. Lo veía inmutable, de manera muy increpante, como si quisiera que supiera que estaba justo ahí, observando. El sujeto de la toga observó su reloj, tomó su maletín y volvió a colocarse el sombrero, pero sintiéndose observado, dirigió la mirada a las butacas frente a él, pero no vio a nadie. Extrañado, se dirigió hasta la zona de abordaje. A las 4:43, el tren se acercó a la estación y la gente comenzó a abordar. El hombre de la toga observó su boleto y se dirigió con uno de los operadores para pedir ayuda, y lo dirigieron al último vagón donde se encontraba la primera clase, que en ese momento estaba totalmente vacía. Admiró el vagón, que tenía un cristal que permitía tener una vista panorámica de los alrededores. Esperó a ver si algún otro pasajero se subía, pero nadie más subió al vagón. La alerta de partida del tren se comenzó a escuchar, así que el hombre tomó el asiento que le pareció más cómodo, colocó su maletín debajo de su lugar y respiró aliviado de no tener que compartir su espacio con nadie más. Tendría un viaje tranquilo, por lo menos hasta la siguiente estación.
El tren cerró sus puertas y comenzó a moverse. El hombre introdujo la mano en el bolsillo de su chamarra y tomó el libro que previamente estaba leyendo y se dispuso a concentrarse nuevamente. Unos minutos después, los alrededores se mostraron majestuosos y fue inevitable la distracción de la lectura por aquellos paisajes tan hermosos. Distraído y mirando de pie al horizonte, el ambiente se vio interrumpido por una sensación extraña y como si alguien más estuviera en el vagón. Con un poco de inseguridad, giró su cuerpo y... Lo siento, no quería asustarlo. Disculpe, de verdad, no fue mi intención. Solo no quise molestarlo, lo vi bastante atento observando el paisaje. Sentí mi alma saliendo de mi cuerpo. Por fin alguien que habla mi lengua. Mi alemán es muy malo y mi suizo peor. Nuevamente le pido una disculpa. Tranquilo, ojalá todo fuera como un susto. Por cierto, soy Morris Jones, Santino Russo. Un gusto. Su rostro me parece familiar. ¿No ha salido usted en televisión? Bueno, un par de veces. He escrito algunos libros. Santino Russo, sí, claro. Usted escribió De la Cruz al Cónclave, ¿no es cierto? Ese es uno de mis libros más exitosos. Ya decía yo que una toga no era una prenda común. Es un honor conocerlo, señor Russo. Es decir, padre. Es una sotana y tranquilo. No me ofenda. Hay que darle su espacio a cada cosa. No hay problema, de verdad. Nunca creí conocerlo, padre. Su obra es un gran aporte para comprender cómo funciona la estructura al interior y la búsqueda de la misión del Vaticano. Solo hago lo que el Señor me pide. Sé que es algo inoportuno y de verdad no quisiera decírselo, pero ¿cree que pudiera compartir el viaje con un fan? Para nada, siempre viene bien la compañía y más de uno de mis lectores. ¡Excelente! El viaje continuó con una conversación que a ratos se tornaba en debate. El ir y venir de ideas era un deleite. Los datos que ambos arrojaban enriquecían cada vez más la conversación y cuando menos lo esperaron, llegaron a la estación de Cadera. Extrañamente, nadie durante todo ese tramo se subió al vagón. Asombrados por el tiempo que había transcurrido, decidieron pedir algunas bebidas y bocadillos para recuperar la energía que vertieron en horas de plática y debate. Quedaba un tramo corto de camino hasta Tirano. Para cuando el tren volvió a ponerse en marcha, ninguno de los dos quería comenzar la conversación. El cansancio mental era evidente, y un intercambio de miradas volvió tenso aquel espacio. Maurice se vio obligado a continuar con la conversación. Y a todo esto, ¿a dónde se dirige, padre? Pasaré la noche en Tirano y mañana tomaré dirección a Milán. Tengo una reunión, tú sabes, con su santidad. Tiene que decirme. ¿Qué cosa? ¿Para qué es la reunión? Solo sé que su santidad convocó a ciertas personas de confianza. Por favor, no puedes dejarme así. No tengo más datos. Te compartiría más, pero no sé más de la cuenta. ¿Y su maletín misterioso? ¿Trae material de exorcismo o algo por el estilo? No, son unas filmaciones religiosas y algunas fotografías. Nada siniestro. El último sorbo. Salute. Padre, me veo obligado a preguntar. Dígame, ¿usted defiende al modernismo dentro de la iglesia? Naturalmente. ¿Por qué? La institución debía hacer un cambio. Llevar la palabra de Dios ya no debía ser de la misma forma. Todo se estaba volviendo viejo, las ideas, las formas, inclusive los ritos. Pero ¿no contradice eso los principios de la religión? Es un tanto ambiguo. No se trata de no llevarla, solo dejar de propagarla. No lo sé. Me parece un tanto contradictorio la misión que tiene la iglesia. Es
evitar el conflicto y traer la evolución. Así llevamos la palabra de Dios de un modo más flexible. Entiendo. Padre, no me gustaría quedarme con la duda. ¿Cómo tomó el sacerdocio como profesión? ¿Cuándo decidió que ese era su camino? Bueno, sonará extraño, pero un día estando en el colegio, sufrí una caída de un segundo piso. Todo lo que pude haberme roto terminó roto. Había muy pocas esperanzas de recuperar cierta movilidad. Las fiebres me provocaban unas alucinaciones. El dolor era insoportable. Pasé días y noches en llanto. Fueron momentos complicados para mí. Sufría y solo pensaba, pedía la muerte. Y entonces lo escuché. Mientras trataba de conciliar el sueño, escuché como decía mi nombre. ¿Quién? Dios. ¿Quién más habrá sido? Después lo vi mientras caía en un sueño cada vez más profundo. Y al despertar, el dolor había disminuido. La fiebre desapareció y comencé a recuperarme a un ritmo acelerado. Trato de acordarme a veces qué fue lo que me dijo. Pero, ¿cómo estar seguro de quién fue? Supongo que es algo que simplemente te toca el corazón. Pero como es su Dios, podría ser cualquiera, ¿cierto? Podría ser una deidad hinduista, una deidad sumeria o tal vez mesoamericana. Solo diré que es la voz del Dios verdadero. Me ha servido bien, hijo. ¿Perdón? ¿Dijiste algo? No. Admiraba lo bien que me ha servido. El vagón se tornó en rojo. Era como si estuvieran entrando a un lugar donde el tiempo no existe. Poco a poco el terror dominaba al sacerdote, que desconcertado buscaba escapar sin poder mover ni un músculo. Un peso muy grande lo fijaba al asiento. Y mientras el sacerdote intentaba llamar la presencia de Dios con una gran desesperación, aquel hombre frente a él tornó sus ojos en blanco. Soltaba alaridos de su boca, transformando su voz en un tono familiar para el sacerdote. Vamos, termina ya. No importa quién llames, no importa cuánto grites. Me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Me ha servido bien. Sin embargo, todo tiene un límite. Te lo di todo esperando que no te faltara nada. Y que aquello que no tuvieras, lo buscaras en mí. Ahora toca pagar. El tren llegó a tiempo como siempre, tirano. Y de aquel vagón descendió un hombre con un maletín. En automático el hombre del traje fue hacia las ventanillas de correo y se dispuso a mandar el maletín con remitente desconocido a la dirección de un pequeño departamento en Roma. ¿Y quién diría lo que desataría? Noticias desde el Vaticano, donde el Papa Benedicto XVI ha abdicado como Santo Padre. Todo esto en medio de un escándalo que involucra a varios sacerdotes, entre ellos varios concejales, cardenales y obispos, que según fuentes externas forman parte de la corriente modernista. Uno de los involucrados es el padre Santino Russo, conocido en muchos círculos por su bondad y la administración de varios orfanatos pertenecientes a la Iglesia. El cónclave ya se está llevando a cabo, donde como favorito se perfila a Jorge Mario Bergoglio, levantando algunas alertas, ya que este también es modernista y que se cree podría estar involucrado en el caso. Y helo ahí, mis queridos mortales, una historia que sin duda nos enseña a dudar sobre las voces que llegan a sus cabezas. De ser así, no olviden dos cosas. La primera, asegurarse de qué tipo de Dios es el que les está hablando. Y la segunda, tal vez sea mejor buscar a un psiquiatra. Suscríbete si quieres escuchar más historias de mi biblioteca. Tu like es un buen tributo. No olvides darle clic y utiliza la barra de comentarios. Recuerda que cualquier aporte es bueno. Al final, todos arderán en el infierno.